Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es viernes de la primera semana del tiempo de Cuaresma, ciclo C. Las lecturas para este día, la primera del libro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 21 al 28. Así dice el Señor Dios: el que peca, ese morirá. El Salmo 129. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Y el Santo Evangelio, tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos 20 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si no sois mejores que los letrados y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Procura arreglarte con él que te pone Procura arreglarte con el que te pone pleito enseguida. Mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra es clarísima. El que peca, ese morirá. Así nos dice el Señor a través de Ezequiel. Es que la muerte es el fruto del pecado. Y aquí se nos está hablando no de muerte física, sino de muerte espiritual, de la muerte que no es otra cosa que el mismo infierno. El que peca morirá, porque el que muere en pecado mortal es condenado. Así de claro es el mensaje de Jesucristo. Y eso, aunque para nosotros el pecado no sea pecado, aunque ya no sintamos culpa ni remordimiento de conciencia, eso no, eso no importaría, porque nosotros no somos quienes ponemos las reglas del juego en este camino
hacia la muerte. Es Dios quien pone las reglas del juego. Es Dios quien tiene y únicamente Él la autoridad para decir qué es pecado y qué no es pecado, qué nos lleva a la salvación y qué no nos lleva a la salvación. Es una advertencia que está impresa en toda la Biblia. El que vive en pecado mortal y el que muere en pecado mortal se condena. El que peca, ese morirá, dice el Señor. En el Salmo leímos: si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Claro, aquí se nos revela algo más. Dios es infinitamente misericordioso. Dios tiene compasión del hombre que ha escogido el pecado y con el pecado se ha destinado a sí mismo a la muerte, al infierno. Dios ha mostrado su corazón al hombre y lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, crucificado, muerto y resucitado. El hombre que peca muere, se condena, pero si se arrepiente, aquí viene la palabra clave. Si se arrepiente, arrepentimiento, conversión. Si se arrepiente, el Señor lo acoge, lo abraza, lo perdona. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? ¿Quién podrá salvarse? ¿Quién? Nadie. Si el Señor lleva cuenta de nuestros pecados, nadie se salvaría. Pero envió a Jesucristo y lo hizo pecado, no cometiendo ninguno, sino Él asumiendo el pecado de todos. Esos pecados que merecían la muerte, Jesucristo los asume, Él se hace pecado. Y ahí es donde nos consigue con su sangre preciosa el perdón. Ahí es donde Él abre sus brazos en la cruz y dejándose clavar con ella, dejando que su corazón sea traspasado por una lanza, abierto su corazón, podamos todos volver al primer deseo de Dios, por lo que Dios nos creó. Nos creó para que tuviéramos una relación de vida divina con Él. Por eso también nos dice el Salmo: escucha, escucha la voz del Señor. No endurezcáis el corazón. El Señor nos llama. Hay una oportunidad
para vivir la vida verdadera. Y por eso aquí viene el Evangelio. Por eso vean ustedes que lo que quiere el Señor es decirnos que no es la ley por la ley la que debe ser cumplida. No es cumplir los mandamientos por cumplirlos, por salvarnos, simplemente por el cumplimiento de los mandamientos. Hay un espíritu. Tiene que haber una intención, una vida interna en ese cumplir los mandamientos. El catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 2054, Jesús recogió los 10 mandamientos, pero manifestó la fuerza del Espíritu operante ya en su letra. Predicó la justicia que sobrepasa la de los escribas y fariseos, así como la de los paganos. Desarrolló todas las exigencias de los mandamientos. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. El Señor viene a poner un espíritu a las normas que deben ser cumplidas. No es como los fariseos y los publicanos, como los paganos cumplen las normas, simplemente por cumplirlas. Debe de haber un espíritu, y ese espíritu es el de la divina voluntad. Lo que Dios quiere hacer con el hombre, lo que Dios quiere, ¿para qué el hombre debe cumplir esos mandamientos, esas normas? ¿Para qué? ¿Qué quiere Dios con que el hombre cumpla esas normas? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con el hombre? ¿Hacia dónde va el hombre que necesita cumplir con esas normas? No voy a comentar porque yo me pongo a pensar que el que no entiende, por ejemplo, este texto del Evangelio, es porque no lo quiere entender. ¿Cuántas veces se nos ha dicho, por ejemplo, esto? Cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, cuando vas a ir a la Santa Misa, cuando vas a ir a rezar, y altar no significa solamente el altar del templo, el altar del corazón, cuando usted va a rezar, cuando usted va a pedirle a Dios, cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, ¿te acuerdas allí mismo que tu hermano tiene quejas contra ti? Deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Eso lo entendemos todos. Lo que pasa es que obviamos la cuestión. Nos hacemos los sordos, los tontos. Ese es el problema. Y hay quienes, porque a mí me lo han dicho, que no es que se hagan los tontos porque entienden bien, entonces ¿sabe qué hacen? Entonces ya no rezan, ya no van a misa porque como no pueden perdonar al hermano,
como viven peleando, entonces ya no simplemente no vuelven. Una vez me decía una persona que nunca más volvió a rezar el Padre Nuestro. Otro me decía, me acuerdo, en una forma tan ridícula, me decía a mí que cuando rezaba el Padre Nuestro, se brincaba la parte donde dice, perdóname, perdónanos porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces esa parte se la brincaba. Cuando con solo decir Padre Nuestro, ya estamos diciendo lo otro. Si yo le digo Padre a Dios, es porque es nuestro. Si es nuestro, o sea, quiere decir que es mío y del otro. ¿De quién? Del hermano, del que es enemigo, del que me hace daño. Y estoy diciendo Padre nuestro. Ay, es que somos tan simples. Somos tan simples para pensar, para ver las cosas. No tenemos capacidad, no sé, de reflexión. Y díganme ustedes, vean lo que dice el Señor aquí. Si se acuerda de que tu hermano tiene una queja contra ti, entonces deja allí tu ofrenda y primero vaya a reconciliarse. Y dice el Señor, y después venga a poner la ofrenda. O sea, no es válido eso de que entonces yo mejor no voy más a misa, mejor no rezo más, mejor no rezo el Padre Nuestro, porque, porque estoy peleado. No, no, lo que el Señor nos manda es a convertirnos. Si está peleado, si tiene algo tu hermano contra ti, arréglese. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a Dios, porque tenemos que poner la ofrenda sobre el altar. Somos creados por Dios, somos sus hijos. Eso no lo podemos negar. No nos podemos arrancar el pellejo como para decir, ya no. A no ser, a no ser que entonces sí, pues que se cumpla lo que dice la primera lectura de Ezequiel. El que peca, ese morirá. Si nosotros queremos seguir en pleiticos, en cositas, en majaderías, en repugnancias, en nuestros caprichos, en nuestras sinvergüenzadas, haciendo nuestra voluntad humana, pues de ahí, el que peca morirá. El Señor nos da una oportunidad. El Señor es infinitamente misericordioso. Y no hay pecador, ni pecado por más negro que sea, que Dios no pueda perdonarlo. Dios está dispuesto a perdonarnos todo, todo. Lo único que Él quiere es un corazón contrito y humillado, que le manifestemos que estamos arrepentidos y que queremos cambiar. Eso es lo que el Señor nos está enseñando hoy. Simplemente no es cumplir con los mandamientos. No es tampoco con dejar de hacer las cosas malas que hacemos. Se necesita algo más, el Espíritu. Se necesita el Espíritu. Vean que el Señor, bueno, ya lo expliqué con el catecismo, pero vean que el Señor dice que no es como los fariseos y los publicanos cumplen la ley. Se necesita algo más. Es el espíritu de la ley. Eso es lo que se necesita. El espíritu de la ley. Debemos buscar vida divina. Debemos pedirle al Señor que nos dé
esa vida divina. Entonces tendrá sentido la renuncia a nuestro yo, el negarnos en todo, hacer morir la voluntad humana y querer solo lo que Dios quiere. Porque Dios quiere para nosotros vida divina. Dios quiere el cielo en la tierra, su reino, y que comencemos a gozarlo desde ya. Hija mía, todo está en comprender el gran bien que recibe haciendo obrar mi voluntad y viviendo en ella. Es esta voluntad la que quiere ese sacrificio, la que quiere el cumplimiento de los mandamientos, la que quiere que nos convirtamos, sí, ese sacrificio que significa convertirnos, morir a nuestro yo. Pues esta voluntad suprema no se adapta a estar entremezclada y a convivir con una voluntad baja, pequeña y finita, pues quiere hacer eternos, infinitos y divinos los actos del alma que quiere vivir en ella. Dios es un Dios celoso. Dios no se conforma con poco. Hasta que Él no nos vea vacíos del todo o dispuestos a vaciarnos del todo, Dios no entra. Seguirá tocando la puerta, como dice el Apocalipsis. Yo soy el que toco la puerta, pero no entra hasta que no vea que esté totalmente vacío. Él reclama todo, pide todo, porque Él quiere darnos cosas infinitas, porque Él quiere darnos el cielo, la salvación, que no es otra cosa que hacernos gozar de su vida divina y ya en la tierra. Esto se lo decía el Señor a Luisa Picarreta. Recordemos, la sierva de Dios que recibió las revelaciones privadas de la divina voluntad. En el libro del cielo, en el volumen 17, la revelación del 25 de junio de 1925. El Señor quiere darnos el sol y Él se resiste a que nosotros nos conformemos con la luz de una velita. Él quiere ser el sol de nuestras vidas. Entonces no se trata de cumplir por cumplir, de ir a confesarme por confesarme, porque es Cuaresma, de ponerme la ceniza en la frente o en la cabeza simplemente por ponérmela, porque es una costumbre, una tradición. No se trata de eso. Debemos entender que hay algo más profundo que el cumplimiento. Hay algo más profundo. Es la vida divina que Dios quiere darnos. Es su vida divina. Por lo tanto, si estamos en proceso de conversión, el cumplimiento de los mandamientos debe hacerse, claro que sí. En ningún momento Jesús nos ha dicho que
los mandamientos no, que no hay que cumplir normas, no, el Evangelio fue clarísimo. El catecismo más nos aclaró. Por supuesto que sí, pero ahora no por cumplir, sino porque hay una invitación, un llamamiento. Es la vida divina de Dios en mí. Es mi vida en Él. Es un amor. Es un amor. Me convierto por amor. Vuelvo al Señor por amor. No simplemente por hacerlo, por cumplir con unas normas. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Hoy no voy a hacer la oración de consagración del mundo porque dejé los papeles en la capilla anoche. Se los digo con sinceridad. Creí que los había traído aquí. Hagamos simplemente una oración de consagración a la divina misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh, si el alma que sufre supiera cuánto Dios la ama, moriría de gozo y de exceso de felicidad. Un día conoceremos el valor del sufrimiento, pero entonces ya no podremos sufrir. El momento actual es nuestro. Jesús, no me dejes solo en el sufrimiento. Tú sabes, Señor, lo débil que soy. Soy un abismo de miseria. Soy la nada misma. Por eso, ¿qué habría de extraño si me dejaras solo y yo cayera? Soy un recién nacido, Señor. Por eso no sé sostenerme por mí mismo. Sin embargo, a pesar de todo, abandono, confío. Y a pesar de mis sentimientos, confío y me estoy transformando completamente en la confianza. Muchas veces a pesar de lo que siento. No disminuyas ninguna de mis aflicciones. Solo dame fuerzas para soportarlas. Haz conmigo lo que quieras, Señor. Dame la gracia de poder amarte en cada acontecimiento y circunstancia. Señor, no disminuyas mi cáliz de amargura. Solo dame fortaleza para que pueda beberlo todo. Jesús misericordioso, te pido por la intercesión de tus santos, de San José, y especialmente por la intercesión de tu amadísima Madre, la Virgen María, que te crió desde la niñez. Te ruego que bendigas al mundo entero. Te ruego que bendigas a Ucrania. Te ruego que bendigas a Rusia, que bendigas todos los países que en este momento están en conversaciones buscando una salida para la paz. Jesús, no mires nuestros pecados, sino las lágrimas de los niños pequeños que sufren,
de los jóvenes, de los viejos, el hambre, el frío que están sufriendo, la destrucción. Mira, Señor, con misericordia a los que han muerto, a los que están heridos, a los que ya no tienen casa, ni trabajo, nada. Jesús, en nombre de toda esta gente inocente que sufren, concédenos la gracia que te pedimos para nuestro mundo. Danos la paz, danos tu paz. No permitas que la guerra continúe y mucho menos que se extienda a proporciones incalculables. Señor, ten compasión de este mundo. Virgen Santísima, en tu corazón inmaculado renovamos nuestra consagración. La consagración que el Papa San Juan Pablo II hizo en 1984 del mundo entero a tu corazón. Humildemente renovamos esa consagración y te decimos una vez más, totus tuus, María. El mundo es tuyo. Ucrania es tuyo. Rusia es tuya. Somos todos tuyos, María. Amén. Muchísimas gracias. Ve, nos salió una oración también muy linda. Así la siento yo. No necesitamos de la oración que veníamos haciendo en días anteriores, pero mañana la volveremos a rezar. Muchísimas gracias. Los amo con toda mi alma. Sigamos rezando por la paz del mundo. Penitencia, penitencia, penitencia. Grita el ángel en el tercer secreto de la Virgen de Fátima. Hagamos penitencias. Oremos. Busquemos la conversión. Busquemos ese espíritu en el cumplimiento de nuestros deberes, de los mandamientos. Busquemos ese espíritu, esa vida divina en nosotros. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.